estamos analizando la situación del empresariado y de la inversión en el país. Hoy tenemos el grato placer de contar con la presencia de dos importantes dirigentes empresariales a nivel nacional. Ivo Vlasicevic, que es presidente de la Cámara Nacional de Industria, y Rolando Kem, que es presidente de la Cámara Nacional de Comercio. Ivo, ¿puedes empezar? Bueno, muchísimas gracias. Voy a mostrar rápidamente cuál es nuestra situación de la industria, de las empresas formales, cuáles son las perspectivas para la reactivación económica, el fortalecimiento de la inversión privada. Quiero introducirles a la Cámara Nacional de Industria, por favor, permítanme hacerlo rápidamente. Hemos cumplido 90 años el pasado año y el 28 de febrero exactamente. Un pequeño grupo de empresarios paceños ha dado origen a la Sociedad Boliviana de Fomento Industrial. Y esta sociedad se ha convertido luego en la Cámara Nacional de Industrias y se ha expandido por todo Bolivia. ¿Quiénes son nuestros asociados? Quiero darles un pantallazo de quiénes somos en la Cámara Nacional de Industrias. Bueno, tenemos 8 cámaras departamentales afiliadas. Solo falta Beni, que no tiene una Cámara de Industrias. Y en total tenemos además 5.000 industrias del país afiliadas. Se estima que la industria genera aproximadamente 600.000 empleos. Somos también parte de consejos directivos o directorios de la CONFE, del IBNORCA, de AILA, que es la Asociación de Industriales Latinoamericanos, de Fundempresa y del CPTB, que es el Centro de Promoción de Tecnologías Sostenibles. ¿Cuáles son nuestros servicios? Muy rápidamente, para simplemente darles un pantallazo. Damos asistencia técnica industrial, tenemos varios proyectos en marcha como Red de Empleo con la Unión Europea para gestionar y generar empleos en los 5 municipios del área metropolitana de La Paz. Trabajamos en un programa de capacitación muy importante, de capacitaciones flexibles ahora para CEOs con metodologías como el Agile y otras. Trabajamos con COSUDE, con UNICEF. Acabamos de tener una presentación muy importante a toda la cooperación internacional y también a las embajadas. Y estamos reafirmando nuestros lazos con ellos para profundizar las actividades que tiene la Cámara. Brindamos asesoramiento tributario, también en CISO, en temas legales, medio ambiente. Hacemos información a nuestros asociados, desarrollamos estudios económicos que tienen que ver con el impacto en las empresas, en las industrias especialmente. Tenemos con Swiss Contact un proyecto importante que es la disposición de desechos tóxicos de la industria y una correcta disposición de esos desechos a través del kiosco verde. Damos servicios aduaneros a través de un programa que lo compartíamos antes con la Cámara de Comercio y ellos hacen algo parecido. Y también damos las típicas capacitaciones en gestión industrial, seguridad, salud, etcétera, y asesoramos a las pymes, a las startups, a los emprendedores. Aquí tenemos un especial impulso con las startups y con Startups Bolivia especialmente. ¿Qué significa la industria en el país? ¿Cuáles son los números de la industria? Primero, somos el 16.7% del Producto Interno Bruto. Aquí hay que entender que en un lapso de tiempo, en los 66 años que hemos analizado el ratio de industrialización de Bolivia, este indicador del 16.7 que les muestro ha estado variando entre el 16 y 17 casi constantemente. Entonces, no se ha movido pese a las fluctuaciones y el crecimiento del PIB. Este ha sido casi siempre el ratio de industrialización. Desafortunadamente, la industria solo captura el 10% de la inversión total del país. Creo que es una inversión absolutamente insuficiente para industrializar o desarrollar la industria. Sin embargo, creamos el 32% del total de las exportaciones son productos industriales. Esto también ha mostrado una caída en el tiempo. Hace más o menos 20 años
La industria representaba más del 57% del total de las exportaciones y aquí vemos una caída importante y un proceso de desindustrialización en Bolivia. Capturamos solo el 18% del crédito bancario, la mayoría lo lleva comercio y servicios, y ocupamos al 9,1% de la población ocupacional, y el 11% de todas las empresas formales registradas en Fundempresa son industriales. Dos datos importantes. El primero, el consumo de gas natural. Consumimos el 51% del gas natural que se genera internamente y eso nos preocupa porque sabemos que estamos entrando en una crisis energética en Bolivia. Más de 160 empresas medianas y grandes tienen como matriz energética principal el gas. Así que estamos en una situación de riesgo con este tema. Pasamos a mostrarles cómo viene la industria y cómo viene. El gobierno ha estado hablando de que estamos en una recuperación industrial y ha mostrado algunos indicadores sobre la recuperación de la industria. Y aquí creemos que la industria está en riesgo en este año si no tomamos acciones correctas. Estimamos que hay un crecimiento del PIB industrial que está en torno al 5%, luego de una caída del 8,35 y dos periodos anteriores, del 18 y 19, que teníamos un crecimiento del 5 y 3% aproximadamente. Este crecimiento del 5% es absolutamente insuficiente para volver a recuperar la actividad que teníamos en 2019. Estimamos que si seguimos creciendo a un 5%, recién en 23 o el 24 vamos a alcanzar el valor del PIB industrial que teníamos en el 2019. Otras variables que nos muestran cómo viene la industria, creo que una noticia buena, los créditos de los bancos múltiples del sector industrial manufacturero han crecido un 7,5%. Aquí les pido disculpas, pero veo que las láminas se han sobrepuesto, y perdón, esto sí, por una transformación a PDF. Luego, el número de industrias en la base empresarial que tenemos con Fundempresa, otra buena noticia, ha crecido un 3,6%. La mala noticia es la cancelación de matrículas también registrada en Fundempresa, que ha alcanzado un 12,9%. Y eso quiere decir que se han cerrado más de 1,300 industrias, si ven, desde 2019 a 2021, a diciembre del 2021. Estimamos que con la pandemia se han destruido 70,000 empleos en la industria. Otro problema que atraviesa no solo la industria, sino el clima para hacer negocios en Bolivia es la percepción de la corrupción en Bolivia. Aquí les muestro en este gráfico de Transparencia Internacional que Bolivia está en el puesto 128 sobre 180 países menos transparentes y corruptos en el mundo. Estamos, por supuesto, entre los más corruptos y hemos alcanzado 30 sobre 100 en la escala de transparencia y ahí hemos mejorado un puesto, pero sin duda estamos entre los peores y eso es un pésimo indicador a la hora de atraer inversión extranjera directa. ¿Cuáles han sido las causas del crecimiento industrial insuficiente en el año 2021? Creemos que una de las más importantes, sin duda, es la vacunación. Ahí vemos que Bolivia ha alcanzado solo un 44% de vacunación de personas vacunadas con un esquema completo de vacunación. Y por supuesto tenemos una sana envidia por el resto de los países de la región, que incluso Venezuela, Perú, y ni qué decir de Chile o Argentina han alcanzado niveles muy, muy superiores. En el caso de Chile nos duplica exactamente el número de personas con esquema completo de vacunación. Es tremendamente importante para la industria y también que está muy conectada con las actividades de servicios, especialmente los restaurantes, la hotelería, el turismo, de que nos vacunemos sin duda, porque al no estar vacunados, las olas, esta cuarta ola ha pegado muy fuerte, como todos sabemos, y eso hace que los municipios, especialmente los de las ciudades capitales, definan cerrar y poner restricciones y eso afecta absolutamente no solo a la cadena de pagos, sino afecta también el desempeño de la industria y contribuye al cierre de muchísimas industrias.
Otro tema que para nosotros es esencial es el incremento del contrabando y la informalidad. Hace 10 años, en 1999, un estudio mostraba que el contrabando estaba cercano a los $1.000 millones anuales. Hace aproximadamente 5 años, la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia encargó un estudio que mostró que el contrabando había subido a $2.400 millones. Y hoy, de acuerdo con algunas extrapolaciones que hemos hecho con estudios de Euromonitor en otros sectores, en algunos sectores determinados como bebidas, por ejemplo, hemos visto que hay un crecimiento de un 40% entre el año 2019 y 2021. Entonces, estimamos que de esos 2.400, el contrabando está hoy rondando los $3.000 millones. ¿Eso qué significa? Pues que el 7% del Producto Interno Bruto Nacional es contrabando. Realmente es enorme el impacto del contrabando y el tributo omitido llega aproximadamente a $336 millones. Ahí tenemos que el contrabando hormiga ha alcanzado a 533 millones en 2020 y sabemos perfectamente que Bolivia tiene 7.000 kilómetros aproximadamente de fronteras, limitamos con 5 países, tenemos un tipo de cambio de 6.96 que está estancado hace 10 años. Nuestros vecinos todos han devaluado muchísimas veces sus monedas. Argentina solamente ha devaluado el peso argentino en 58% en lo que va de los últimos 2 años. Y eso ha hecho que Bolivia y los productos nacionales pierdan competitividad, sin duda. Entonces, y además de ello tenemos pasos no autorizados o bien pasos ilegales, más de 30 pasos en el sur, más de 60 pasos en el oriente, en la frontera de Santa Cruz con Brasil, ni qué decir con Chile, y el ingreso de gran cantidad de vehículos, línea blanca, línea negra por Chile que vienen de Asia. Entonces, realmente el contrabando está desproporcionadísimo en Bolivia. Otro problema que estamos atravesando es la crisis de contenedores. Esta crisis, solamente para graficarlo, por ejemplo, un contenedor de 40 pies de China llegaba a Latinoamérica en 2019 en un promedio de 30 días. Hoy está tardando 60 días aproximadamente. Ahí Rolando es un experto y yo creo que nos va a poder configurar mejor la idea del impacto que tiene esta crisis de los contenedores y la crisis logística global que estamos viviendo. El precio de un contenedor ha subido de 2.000 a un promedio de 12.000 y eso, por supuesto, encarece los costos de producción, los costos de importación de bienes de capital también para la industria y tiene un efecto multiplicador negativo en nuestra economía. Si hablamos de problemas, creo que otro es el escaso diálogo. Creo que es muy polite esa definición de escaso diálogo. Yo diría ningún diálogo. Ahí hemos tomado estos titulares, para simplemente graficar que los empresarios estamos reclamando tener diálogo con el gobierno y el gobierno por ningún motivo se sienta a dialogar con nosotros. Sí lo hemos hecho, yo me he reunido varias veces con varias autoridades, pero de manera informal y no podemos lograr una reunión formal para hablar de los temas que nos interesan, para hacerles llegar nuestras propuestas, nuestras visiones y compartir la visión con ellos y tratar de empujar el coche de la industrialización en el caso de la Cámara de Industrias. Vemos con preocupación también que en Bolivia este año los grupos corporativos van a poner mucho más presión al gobierno por obtener mayores réditos, mayores espacios. Hay una crisis política dentro del MAS y eso nos puede llevar a una conflictividad social mayor de la que hemos vivido. Entonces, no hay duda de que para las industrias que tenemos presencia nacional y que tenemos que llegar con nuestros productos y distribuirlos en los 9 departamentos y llegar a todas las provincias, esto se vuelve un reto muy, muy importante y muy complejo de resolver, no hay duda de ello. ¿Qué hacemos con este panorama? Bueno, por definición somos optimistas y hemos decidido trabajar
y trabajar, no pensar tanto en el gobierno y tratar de ver qué podemos hacer nosotros por nosotros mismos. Y ahí hemos desarrollado un plan que tiene 3 pilares, muy sencillo: un marco normativo, un pilar de lucha contra el contrabando y un tercer pilar que le hemos llamado de reactivarnos económicamente. Rápidamente, el marco normativo. Creemos que es importantísimo actualizar la Ley General del Trabajo, que es de 1939. Es totalmente obsoleta, antigua, y más allá de ser antigua, ya no responde a las nuevas modalidades de contratación, no tiene ninguna flexibilidad, es tremendamente protectiva y eso impide el desarrollo del mercado laboral y impide la inserción laboral de nuevos jóvenes por el proteccionismo que existe. También vale la pena mencionar que Bolivia es el 5º país con el salario mínimo más alto de la región y ha crecido enormemente, 346% en los últimos 14 años el salario mínimo. Y por otro lado, tenemos la peor productividad laboral en la región. Entonces, esos 2 factores también contribuyen a tener una industria poco eficiente y muy vulnerable. Es absolutamente necesario llevar adelante una reforma tributaria. En la Cámara de Industrias entendemos que la presión fiscal sobre el PIB, que es de 25,4, nos sitúa en el puesto número 4 de Sudamérica, y eso resta oportunidades de atracción de inversiones a Bolivia. Hemos encargado algunos estudios para entender cómo podría ser una propuesta de reforma tributaria a la Fundación Milenio y nos han entregado un excelente documento. Creemos que es necesario hacer más foros y socializar más esta propuesta con el país. Nuestro segundo pilar es la lucha contra el contrabando. Esto, como les decía, se ha convertido en un verdadero, en una pesadilla para los industriales. Aquí hemos definido 4 ejes rápidamente para luchar contra el contrabando. La primera, modificar la 2492. La segunda, generar alianzas público-privadas, insistir en ellas. La tercera, más estudios económicos para entender mejor el contrabando y cambiar la narrativa. Y la cuarta, tener campañas de comunicación y concientización. Un tema que nos preocupa mucho es justamente la ley actual, que la ley vigente establece que es un delito penal de contrabando y se puede procesar por la vía penal aquel contrabandista que sea sorprendido con un tributo omitido de más de 200,000 UFBs. Eso quiere decir $67,000 de tributo omitido, y eso quiere decir, ahí abajo está graficado, aproximadamente 5 trailers completos de mercadería que tendría que un sujeto ser sorprendido como propietario de 5 trailers. Eso no sucede. Entonces, esta ley está protegiendo sin duda al contrabandista. Y ahí estamos proponiendo que se cambie esta norma y nuestra propuesta es ir a 10,000 UFBs, que es más o menos el estándar de la región, son $3,400. Eso permite que los bagalleros, esos 50,000 bagalleros, puedan seguir operando, pero sí rompe la cadena de acumulación y la cadena logística con los peces gordos del contrabando que podrían caer sin duda bajo una ley penal y ser procesados, y eso generaría una sensación de riesgo en los contrabandistas que no existe hoy. Hemos llevado adelante muchos esfuerzos para juntarnos con el gobierno, para interesarlos en cambiar la norma, para apoyarnos a luchar contra el contrabando. Hemos firmado un convenio con el Viceministerio de Lucha contra el Contrabando, otro con el SENASAC. Hemos hablado con el presidente del Senado, con el presidente de diputados, con el ministro de Economía. Hemos hablado en varias ocasiones, aquí Ramón está presente y lo hemos hecho también con la presidenta de la aduana y ahí pueden ver la foto de Ramón. Y hemos inclusive hecho una colecta para mejorar hemos hecho donaciones para mejorar las condiciones de operatividad del Viceministerio de Lucha contra el Contrabando, porque hemos encontrado que no tiene recursos ni para hacer mantenimiento a sus vehículos, para la lucha y la interdicción que tienen que llevar adelante en las fronteras. Entonces, hemos tratado de hacer muchos esfuerzos. Yo personalmente he hablado con una veintena de
interesados claves. He hablado con la Central Obrera Boliviana, la Federación de Fabriles, la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos, los mineros, en fin, con todos, explicándoles el impacto del contrabando en el empleo, y hemos recibido sin duda muestras de aprecio por las propuestas que hemos llevado, pero no se han materializado, lo cual nos ha generado una insatisfacción enorme. Creemos que hay que entender mejor al contrabando, y aquí estamos encargando algunos estudios y queremos ampliar nuestro conocimiento para cambiar la narrativa. Hemos llegado el año pasado a tener más de 80 reportajes del contrabando en las fronteras y cómo entra y cómo permea Bolivia. Pero eso empieza a volverse parte del paisaje, entonces necesitamos cambiar nuestra narrativa, y ahí estamos encargando estudios al INESAT sobre el impacto macroeconómico del contrabando, a la Escuela de Producción y Competitividad de la Católica, un estudio de percepción y sondeo también sobre el contrabando. Martin Rapp, que lo deben conocer, es un economista que vive en Santa Cruz, que es especialista en temas microeconómicos. Le estamos pidiendo un estudio de impacto microeconómico. Y la Fundación Milenio, como les contaba, ya nos ha entregado justamente ese estudio sobre y esa propuesta de reforma tributaria. Es muy importante que tengamos una buena estrategia de comunicación, y aquí en nuestras empresas más grandes que están afiliadas a la Cámara tenemos un grupo de 16 empresas de consumo masivo, y estamos tratando de aprovechar los equipos de marketing para producir y tener una buena producción de un TVC. Este es un comercial para televisión. Vamos a producir 3 documentales, más de 200 artes, una revista de lucha contra el contrabando. Vamos a tratar de tener este año, superar las 80 notas del año pasado y llegar a 90, y acompañarla con cuñas radiales. Finalmente, creemos que tenemos que trabajar en reactivarnos económicamente, y aquí nos hemos planteado algunos ejes que nos interesa mucho trabajar, y por supuesto nos interesa impulsar la productividad, la competitividad de la industria. Es muy importante este tema para nosotros, para desarrollar la industria. Promover la industria 4.0, no solo para las grandes empresas que son las que están empezando a adoptar esta tecnología y este conocimiento, sino también cascadearlo a las pequeñas y a las medianas empresas. Necesitamos más estudios de sostenibilidad, de negocios verdes, entender mejor cómo podemos llevar adelante prácticas de economía circular, no solo en las empresas medianas y grandes, sino bajarlas a las pymes también. Y ese impulso a las pymes industriales creo que es importantísimo. Por supuesto, no puede estar exento el enfoque de género para impulsar una mayor participación de las mujeres industriales y destacar su liderazgo. Necesitamos enfocarnos y desarrollar las startups, y ahí tenemos varios convenios y necesitamos darles un impulso, encadenarlas con las empresas industriales grandes y hacerlas parte de la cadena y del ecosistema para poder lograr su desarrollo. Y necesitamos más foros y conferencias sobre temas económicos, industriales, y poner en la agenda mediática y en la agenda del país los temas que nos interesan para la generación de empleo de calidad, por supuesto. Aquí hay algunos temas que son importantes. Hemos quedado los industriales luego de la crisis del COVID en una iliquidez importantísima, y creemos que queremos seguir insistiendo en crear un fondo de garantías y créditos para aliviar esa iliquidez. Impulsar la formalización. Hemos visto datos ahora recientes del INESAT que nos muestra que la informalidad está en el 85%. Realmente es súper preocupante porque Bolivia está desinstitucionalizándose e informalizándose de una forma impresionante, y esa nueva informalidad, esas nuevas tasas que han generado un crecimiento de informalidad, están conexas al contrabando y otras actividades delictivas, lo cual es más preocupante todavía. Con este panorama hemos decidido llevar adelante una cumbre para la reactivación económica y productiva, y la estamos haciendo este 17 de marzo, la vamos a hacer en La Paz. Es un formato presencial y virtual, un formato híbrido mixto.
Estamos invitando a todos los gremios empresariales, a la academia, a las asociaciones productivas, no solamente a los gremios, sino a los pequeños productores bananeros, de miel, etcétera, los quinueros, que estén todos allá. Hemos hecho ya una presentación a la cooperación internacional y a las embajadas. Hemos tenido una presencia enorme de la cooperación, han estado todos. Y también hemos cursado invitaciones al gobierno y hemos recibido algunas muestras de interés, por lo menos para saber qué estamos haciendo. Vamos a tener probablemente más de 400 participantes, representantes de diferentes organizaciones, pequeñas, medianas y grandes. Vamos a tener muchísimas exposiciones, mesas de trabajo y finalmente queremos llegar con unas conclusiones, una propuesta de política económica productiva. ¿Qué esperamos de esta cumbre? Primero, una unidad de todo el sector productivo inclusivo. Dos, tener un buen diagnóstico de la problemática actual, y aquí, como les decía, la cooperación nos va a ayudar con expertos, y también acabar con una propuesta de reactivación económica productiva para todos los sectores, para las MIPYMES, para las medianas y para las grandes empresas. Y allá tener también, y esperamos lograr una sinergia entre empresarios, entre el sector productivo público, la cooperación internacional y las embajadas.